¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener una cámara increíble, tus fotografías no salen como las que admiras? Esto es un sentimiento común y créeme, todos hemos pasado por ello. Hoy en Fotógrafo Pro vamos a hablar de los errores más comunes que cometen los principiantes en fotografía. Y desde ya vamos a hablar para eliminarlos y por fin tengas las fotografías impactantes que tanto deseas. Imagina esto, te compras tu primera cámara, vas a tu casa y montas tu primer set de luces. Estás listo para crear algo maravilloso. Sacas la fotografía, ves el resultado y no es lo que esperabas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está saliendo mal? Aquí es donde empezamos nuestro viaje de hoy. El principal desafío de cualquier fotógrafo es controlar la luz. Es como cuando estás aprendiendo a conducir. Recuerda que es demasiado abrumador. Hay muchas opciones, pero una vez entiendes lo básico, todo empieza a fluir. Recuerda, ¿cuántas veces has realizado el retrato de una persona y la luz parece aplastar el rostro? ¿Has mirado esa imagen y la encuentras que luce plana y sin vida? Eso es uno de los errores más comunes, no saber controlar la luz. Y claro, todos, absolutamente todos, lo hemos cometido al principio. Entonces, ¿qué es lo que realmente necesitas saber para que esto no pase? La clave es entender la dirección y la calidad de la luz. Pero no te preocupes, porque vamos a desglosar eso paso a paso. Ahora que ya identificamos el problema, es el momento de dar soluciones prácticas. ¿Cómo podemos evitar esos errores de principiante y empezar a dominar la luz en nuestras fotografías? Aquí es donde empieza la magia de la iluminación en estudio. Primero, hablemos de la dirección de la luz. Un error clásico que cometen muchos es colocar la luz frontal al sujeto. Esto lo que hace es que nos da una iluminación plana y sin carácter. ¿Cómo podemos evitar esto? Muy sencillo. Simplemente tomamos nuestra luz y la colocamos, por ejemplo, a un lado. Empieza a mirar cómo se empieza a generar volumen al rostro. La clave está en observar la dirección de esta luz para que podamos resaltar lo que queremos que se vea y ocultar lo que no nos importa. Podemos ubicarla en cualquier punto. Simplemente es experimentar. Piensa primero qué es lo que quieres expresar y luego cómo utilizar la luz para poder enviar ese mensaje. Luego está la calidad de la luz. ¿Has notado que unas luces duras generan unas sombras muy marcadas, mientras que una luz suave es mucho más envolvente y agradable? Un error muy común es no saber cuándo utilizar estas diferentes luces. Un softbox, una sombrilla grande generan una luz muy suave, muy apropiada para retratos, mientras que una luz sin ningún tipo de difusores puede darte un look muy dramático. ¿Te has preguntado ahora cuántas luces necesito para poder realizar una fotografía profesional? No te compliques, con una sola fuente de luz y un difusor puedes lograr resultados increíbles. Lo importante es conocer la luz, no la cantidad de equipos que utilices. Sigamos con el error número 2, un clásico. No tener presente la composición. Todos hemos caído en esa trampa de disparar sin pensar y esperar que el protagonismo se lo lleve el sujeto principal. Pero ¿te has puesto a pensar si estamos aprovechando todo el espacio de tu encuadre? Un error muy común es no tener presente la regla de los tercios o las guías. La composición es lo que nos ayuda a narrar esa historia visual. ¿Y por qué es tan importante? Porque la composición es el pilar fundamental en todas las fotografías. ¿Y cómo podemos ayudarnos a eliminar esto? Muy sencillo. Con esta herramienta, pensar antes de disparar. Mirar si todo lo que está saliendo en el encuadre nos está aportando o por el contrario nos está restando. Sé que en esta época digital es muy fácil disparar y disparar y disparar las fotografías, pero puede ser mucho mejor fotógrafo utilizando esto para, primero,
mirar bien el encuadre, está funcionando todo, no nos sobra nada, no nos falta nada y en ese momento disparar. Vas a tener unos resultados increíbles. Y al ser consciente de todo eso que está pasando, vas a tener mejores habilidades como fotógrafo. Ahora pasemos al error número 3. No conocer tu equipo. Y este es un error que, aunque suena básico, es más común de lo que te imaginas. ¿Cuántos no han sacado su cámara, su flash, su exposímetro, bueno, lo que estén utilizando y botan el manual? Porque yo me las sé todas. Pero es muy importante conocer nuestro equipo. Hablemos, por ejemplo, de la cámara. Ver cuáles son los atajos, cómo podemos cambiar el tipo de enfoque, cómo podemos cambiar la exposición de una manera rápida. Esto nos va a hacer que sea todo más fácil y te vas a mostrar como un fotógrafo profesional de verdad. ¿Y cómo es la solución? La solución es muy sencilla. Siéntate y lee los manuales. Empieza a practicar con el manual en la mano. Mira el equipo, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Interiorizar eso, que se vuelva automático dentro de ti. Y eso te va a garantizar unas excelentes fotografías. Pero lo más importante, vas a hacer las cosas mucho más ágil. Llegamos al error número 4 y es no editar tus fotografías o hacerlas de la manera incorrecta. Tal vez pienses que la fotografía termina en el momento de disparar el obturador. Pero aquí es donde muchos principiantes se equivocan. La edición es una extensión de tu concepto visual. No estoy diciendo que cojas la fotografía y la sobreedites o la llenes de filtros estilo Instagram. No. Lo que creo es importante llevar la fotografía a tu programa de edición favorito, hacer los ajustes que se requieran, exposición, corrección de colores, algunos cambios muy sutiles. Y eso hará que tu fotografía resalte y se pueda observar plenamente cuál es el concepto visual que tú quieres manejar en esa sesión de fotografía. Piénsalo así, una fotografía no editada es una fotografía sin terminar. Y finalmente llegamos al error número 5. Es uno que suele pasar desapercibido, pero que puede estancar tu proceso de crecimiento como fotógrafo. Y es la falta de práctica constante. Creer que con solo aprender la teoría ya todo está dominado. Y eso es un gran error. La fotografía es una de las actividades que necesitan estar siendo practicadas constantemente. ¿No te ha pasado que en ocasiones dejas de hacer una sesión de fotos o dejas de realizar fotografías por un tiempo prolongado y cuando regresas todo se te dificulta, se te hace un poquito más complicado? Y eso es porque la fotografía necesita que estés todo el tiempo capacitándote y entrenándote. La práctica constante es lo que te permite poder encontrar tu voz interior como fotógrafo y poderla expresar de una manera asertiva e impactante. Ya tenemos todos estos diferentes errores que los hemos explicado. Te invito a que trabajes en ellos para que sigas creciendo como fotógrafo. Y ya ha llegado el momento en el cual el protagonista vas a ser tú. ¿Y cómo lo vas a hacer? Dándole like a este video, compartiéndolo con las personas que les gusta el tema de la fotografía, dejando comentarios para que podamos aprender más sobre cómo ves la fotografía. O si tienes alguna duda, me lo dejas también y con muchísimo gusto lo estaré resolviendo. Si no me conoces, soy John, fotógrafo profesional, creador de este proyecto que se llama Fotógrafo Pro en YouTube. Y te invito a que te suscribas al canal. Y como siempre te digo, nunca, pero nunca dejes de hacer fotos. Nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.